Buenas noches. Innovación, innovación. ¿Es que tenemos alternativa? Yo digo que somos un país condenado a la innovación científica y tecnológica endógena, basada en nuestras propias capacidades. Lo que en otras naciones es algo deseable, digamos, para participar con ventaja en la sociedad global, para nosotros, Costa Rica, la innovación es un factor indispensable para nuestra sobrevivencia como país, o por lo menos como un país que valga la pena, y no como una sociedad empobrecida, turbulenta y en retroceso. Somos un país en cuyo territorio no hay yacimientos fósiles o minerales a una escala tal que sobre la cual se pueda montar una economía extractiva. Economía extractiva a partir de la cual podamos tener ingresos fáciles como los tiene Chile con el cobre, Venezuela con el petróleo, Noruega, Rusia con el gas y el petróleo y varios países de Oriente Medio. Nosotros no tenemos eso. El factor que Costa Rica posee en abundancia, biodiversidad, no admite una explotación extractiva. Su aprovechamiento, por lo demás, no depende tampoco de procesamientos industriales sencillos. Su uso sostenible requiere de una fuerte dosis, un valor agregado de conservación y además en conocimiento científico-tecnológico para sostener el acervo patrimonial y al mismo tiempo desarrollar aplicaciones útiles para distintas facetas de la vida social y económica. O sea, fuera lo fácil. Segundo, a diferencia de Brasil, Costa Rica es un pedacito del territorio continental. No tenemos extensas superficies para implantar sobre ellas una producción a gran escala de monocultivos, como en Sudamérica, con el trigo, con la soya, o en las extensas planicies de Eurasia. La producción aquí, la producción agrícola, lidia con una fuerte restricción en la oferta de suelos y competencia con usos alternativos, lo que nos obliga a altísimos niveles de productividad para compensar por la escasez de terrenos aptos. Y la pequeñez territorial impone además límites al uso insostenible del patrimonio natural. El país tiene poco margen para absorber catástrofes ambientales. Por su pequeñez, un desastre ambiental a gran escala, por decirlo así, en la región norte inmediatamente va a repercutir sobre la biodiversidad de todo el conjunto del territorio. Eso que ustedes ven en pantalla es una de las tragedias ecológicas más grandes del mundo, es el desecamiento del mar Aral en Rusia, o la antigua Unión Soviética, un desastre ecológico, decía yo, y esta superficie así es más grande que la de Costa Rica. Pero bueno, pese a ello, todo ese país perdió 80.000 kilómetros cuadrados, pero tiene millones de kilómetros cuadrados en otro lado para seguir produciendo lo que produce. Pero además tenemos otro problema. Tenemos una población reducida. En el 2050 en Costa Rica seremos un poquillo más de 6,5 millones de habitantes y ahí nos quedamos por el resto del siglo XXI. Países más grandes siempre tienen una opción, la de dinamizar la economía haciendo un uso extensivo de un montón de gente de mano de obra barata, poco calificada. Nuestra poca población hará inviable esa estrategia. Y finalmente, así como para terminar el problema, debemos recordar que no somos un país rico. ¿Ya? No somos un país rico en capital, somos un país de ingresos medios que cada vez que quiere hacer una inversión importante tiene que atraer inversión externa, privada o pública. Pero ¿por qué se va a venir esa inversión extranjera a nosotros? ¿Por qué va a venir siguiendo en el futuro si no ofrecemos como país algo distinto a lo que ofrece el resto del mundo? Capital tampoco. Y para terminar de complicar este complicado panorama, que es nuestro escenario, el escenario real donde hay que pensar el desarrollo de nuestro país en el futuro, agrego 2 perlas. La primera, 2 mapas. El país pertenece a la zona tropical que es la potencialmente más vulnerable en el mundo de los efectos del cambio climático, Centroamérica y el Golfo de Tehuantepec. Primera perla. Segunda perla, estamos metidos en el medio de la geopolítica del narco, que se ha apoderado de zonas de Centroamérica y México y que amenaza por asentarse en este país. Quieren penetrarnos, quieren penetrar nuestro sistema institucional, político y económico
Y esto no solo pondría en grave riesgo nuestra democracia, sino el clima de negocios que desesperadamente necesitamos crear para atraer los recursos que no tenemos. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo viable? ¿Qué es lo viable para nosotros como país, como sociedad, para las próximas décadas? Y para entender esa pregunta, para tratar de responderla, hay que examinar un poquito qué es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? What's the meat? Como diría, ¿qué es lo que tenés vos? ¿Verdad? Bien, la primera cosa, ya lo dije, tenemos biodiversidad, que como vimos hay que preservarla bien, hay que ponerle el valor agregado para poder sacarle el jugo. Segundo, tenemos localización geográfica, una conveniente ubicación cerca del principal mercado mundial, Estados Unidos, mismos usos horarios que nos da una gran ventaja. Y además tenemos buenas relaciones con China, la potencia emergente de América Latina, que no están basados en que nos están comprando materias primas. Los chinos deben estar señaladísimos de lo complicado que somos, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Pero el que no estamos nosotros atados a venderles materias primas es una ventaja a la hora de atraer inversiones e intercambios sociales y culturales. Pero esta localización geográfica impone dos retos. La primera es que, como se dan cuenta, no somos el único país en esa zona, hay muchos otros. Y la segunda, por tanto, es que debemos diferenciar nuestra plataforma en relación con los demás países en esa misma franja, creando ventajas en nichos especializados que no estén al alcance de sus potenciales competidores. Tercera cosa que tenemos, marca país. Hemos logrado posicionar una marca país. La gente cree que somos una sociedad innovadora, verde, pacífica, democrática, digamos, un poquillo exagerado, ¿verdad? Demasiado bueno, ¿verdad? Para lo que somos, pero bueno, en fin, se lo creen y eso nos sirve. En síntesis, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vean ustedes, biodiversidad, localización y marca país. Lo interesante es que son cosas, muchos son intangibles, que solo pueden ser utilizados con una importante inversión en conservación, imaginación y conocimiento de un contexto. ¿Para qué? Para compensar un contexto que es terriblemente adverso para nosotros. Eso es lo que tenemos para compensar por la poca población, por la falta de petróleo, diamante, uranio, por la pequeñez del país, por la ausencia de capital y además encima por los efectos disruptores probables del cambio climático y los efectos del narco. Esto que ustedes ven era la pirámide de población en el año 80 en Costa Rica. Muchos carajillos, poquillos viejitos arriba, y ven la franja, digamos, la franja oscura es una representación gráfica de la gente en edad laboral. No eran muchos, pero como había mucho carajillo para arriba van bien. Esto es la época en donde estamos. Nunca, y repito, nunca en la historia hemos tenido tanta gente en edad laboral como ahora, y tan pocos dependientes, y tan pocos de esos dependientes como viejitos. Ese es el momento en que o saltamos al desarrollo o no lo hacemos, porque a una generación vista lo que vamos a tener es esto. Poca gente trabajando, un huevazo de viejos y pocos carajillos. ¿Ah? Cada uno de estos chavalos que van para arriba van a tener que ser unos tigres, muy bien entrenados, gran capacidad para generar ingresos, porque van a tener que sostener una estructura demográfica terriblemente dificultosa. Bueno, y entonces, ¿cuál es el secreto? Para mí está en esta ecuación. La I, innovación, necesitamos innovación. La P de productividad, y eso es bastante conocido. Usted innova, trata con la innovación, como se ha hablado aquí, se generan alzas generalizadas en la productividad, pero yo agrego otro elemento que es equidad social. ¿Y por qué equidad social a la par de la productividad e innovación? Bueno, porque la equidad social no se genera solo, hay que quererla. Y se los pongo porque es un imperativo. Porque en una sociedad de 6 millones no nos alcanza con tener 1 millón de personas bien entrenadas y 5 millones, no nos alcanza. Los chinos pueden decir, de los 1.500 millones, vamos a crear un gran país con 750 millones y los otros 750 van a tener que esperar. Con 750 millones hace mucho. Nosotros no. Necesitamos incorporar a todo el mundo en la aventura, ¿verdad?, de hacer un país mucho más productivo, mucho más innovador. Pero el asunto no es solo de utilizar inteligentemente
nuestra escasa dotación de recursos. Es también un asunto de proteger y profundizar nuestros logros históricos como país, porque fíjense ustedes, en los últimos 20 años las apuestas nuestras, la apuesta productiva, la apuesta social, la apuesta ambiental, la apuesta política se nos han ido desgastando, estamos en una era de bajo crecimiento y desarrollo, de bajo progreso, en el peor de los momentos, cuando deberíamos estar aprovechando ese bono demográfico que yo hablaba antes. Tenemos una erosión de ventajas comparativas, no nos alcanza la economía abierta como la tenemos. Hay crecientes síntomas de insostenibilidad en la economía fiscal del Estado y en las instituciones del régimen de bienestar, especialmente en salud y pensiones, y en la política pues está que más entrabada, ¿verdad? Incapaz de tomar una decisión. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para desenredar este problema que tenemos? Y a mi juicio no tenemos otra que es colocar la ciencia, la tecnología y la innovación en el corazón de la vida social. Es saber, es pensar, es actuar y es sobre todo es conectar. Vean ustedes, necesitamos identificar las fortalezas de nuestras comunidades de investigación asociándolas al sistema productivo de los nuevos emprendimientos. Esto que ustedes ven ahí no es un dibujo mal pintado de Miró, es un análisis de las comunidades de investigación científica en Costa Rica basado en un estudio de más de 4.000 artículos científicos, de todos los artículos científicos producidos en Costa Rica durante una década. Cada punto es una persona, cada color es una disciplina, el tamaño indica cuál productivo es, las líneas con quién trabaja y el grosor de la línea cuántas veces trabajo. Ustedes se fijan que en la parte inferior izquierda hay núcleos muy densos, ¿verdad? Esas son como las comunidades más robustas. ¿Qué hay ahí? Veamos, hagamos un zoom. Una comunidad, biomedicina. Somos fuertes en biomedicinas. Hay, mire, biotecnólogos, microbiólogos, hay químicos, hay hasta matemáticos, médicos. Necesitamos esas palancas. También somos fuertes en genética molecular, somos fuertes en veterinaria. Necesitamos identificar esas comunidades y a donde no existen y si estamos interesados hay que crearlas. Hablamos mucho de nanotecnología, no les voy a poner, la comunidad de nanotecnólogos aquí es así de chiquita, no hemos llegado a masa crítica ahí, por ejemplo. Pero además de identificar esas comunidades de investigación y acercarlas al sector productivo, necesitamos empezar a prever. Ustedes que ven, eso que ven ahí es un estudio de más de 1.800 investigadores y ingenieros en Costa Rica, y pongo solo dos áreas. Ven la línea verde, esas son las edades de la comunidad de ciencias agrícolas, que es un área clave precisamente por el tema del cambio climático, precisamente por el tema de aprovechar la biodiversidad, el conocimiento biotecnológico. Más de la mitad de nuestras comunidades en ciencia agrícola tiene 46 años o para arriba, y muy pocos vienen surgiendo. Ahí hay un capital acumulado que lo podemos perder en 10, 15 años por retiro, y no estamos haciendo nada. En cambio, en ingenierías tenemos otra cosa, ahí tenemos más bien mucho joven. Necesitamos prever estas situaciones. Necesitamos identificar la diáspora científica tecnológica de Costa Rica. Nosotros hicimos un censo y logramos identificar y que nos contestaron un cuestionario 474 científicos e ingenieros que están fuera del país. Y hay que saber y sabemos a dónde están, qué están haciendo, van a volver, no van a volver. A los que van a volver hay que acomodarlos y a los que no van a volver hay que verlos cómo los aprovechamos. Por ejemplo, tenemos 66 ingenieros en tecnologías de la información, en inteligencia artificial. Fuera del país ninguno va a volver, pero no los podemos perder. Lo que tenemos que ver es cómo los conectamos, que se quedan allá, pero que nos sirvan de ancla para conectarnos en los centros más avanzados. Necesitamos conectar la oferta universitaria de investigación y servicios con el sector productivo. Vean este dato. Hoy en día las universidades públicas tienen más de 3.000 proyectos de investigación y contratos de servicio en marcha. ¿Cuántos de ellos tienen que ver con el sector privado? La verdad es que pocos, el 10%. Hay una capacidad instalada ahí que no estamos usando, como si estuviéramos para esos lujos. Hicimos un censo de 200 centros de I+D para Costa Rica. ¿Qué encontramos? Vean ustedes, de los 2.900 equipos de corte mediano y mayor que existen, el 82% o no se comparten o se comparten menos de media jornada. O sea, se van a tomar yodo y se cierra el equipo, ¿va?
Oiga, éramos pocos y parió la abuela. Nosotros necesitamos tener esos equipamientos funcionando 24/7. ¿Cómo es posible que lo poquito que tenemos no lo tenemos a full? ¿Verdad? Y además logramos identificar que el 40% de esos equipamientos, solo ese 40% están al día. Necesitamos invertir ahí. Necesitamos resolver el problema del missing middle. Idealmente, en el área de ingenierías y tecnologías, necesitamos tener una pirámide, como la punteada ahí, o un rombo todavía mejor. O sea, la clave son los técnicos superiores y medios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Las barras, como un martillo invertido. La mayoría de gente con el 80% casi con el nivel básico de calificación y poquísimos, de acuerdo con el censo de población, esto no se ha inventado, el censo de población, apenas un 15% de técnicos superiores y medios en el área de la tecnología. Entonces, vean ustedes, en otros países hay capas muy robustas técnicos, medios y superiores, porque son la correa de transmisión que permite la aplicación de la innovación a la producción, y ahí tenemos un vacío. Finalmente, necesitamos convertirnos en una década en el país líder de América Latina en pruebas estandarizadas internacionales en ciencia y matemática. Una manera de hacerlo es mejorando la calidad de los profesores y otro es creando más colegios técnicos y secundarios. Eso que ustedes ven ahí es la red georreferenciada de colegios públicos en el país. Tenemos colegios públicos por todas partes. Y ahora esto que ustedes ven son los poquitillos colegios técnicos que tenemos. La apuesta está equivocada. Solo el 22% de los bachilleres nuestros vienen de colegios técnicos y por supuesto se los roban las empresas, apenas no tocan aro. 22% no hemos logrado mover esa proporción en décadas. En los países avanzados de Europa es un 50 o un 70%. Nosotros necesitamos ese 50 y ese 70% muy rápido. No todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero sí todo el mundo tiene que tener la capacidad de engancharse en las áreas punta que necesitamos desarrollar. Termino. Estas son algunas ideas para el cambio. Y yo diría lo siguiente, y los dejo con este pensamiento. Nuestra generación, la que está sentada acá, los contemporáneos, somos la generación más preparada de la historia que ha tenido Costa Rica. Y puede y tiene la capacidad de convertir este país en un experimento de clase mundial de innovación, en social, económica y política, que conecte productividad, equidad y democracia. Y quizás no por otra razón que la vergüenza de no legar a nuestros hijos una sociedad sentenciada a una larga y dolorosa decadencia, porque señoras y señores, ese es el reto de nuestra generación. Muchas gracias.